Senador Ricardo Monreal, gracias por estos valiosos minutos, por abrirnos las puertas del Senado. ¿Qué tal, Pedro? Como colaboro cada 8 días aquí en su programa, hoy abrimos las puertas para ti y para Pedro aquí en el Senado. Esta es la Junta de Coordinación Política, donde celebramos acuerdos normalmente por unanimidad, platicando y dialogando con todas las fuerzas políticas del país. Fue una ardua labor la que tuvieron, Ricardo, durante estas últimas semanas, incluso me atrevería a decir, pero al final lograron sacar adelante esta modificación al quinto transitorio que le da una permanencia en labor de seguridad a las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Ahora regresa a la Cámara de Diputados, no se espera que haya mayor sorpresa, pero cuéntanos cómo lograron sacar estos votos. No fue fácil, debo de advertirlo, Pedro, porque cada día que pasa se complican más los acuerdos, porque la polarización política, la confrontación es más evidente y batallo más para convencer con razones a los senadores y senadoras, aunque las hay, igual que hay argumentos, pesa mucho lo electoral o el ambiente político ríspido entre los partidos en el gobierno y en la oposición. Entonces, batallamos más, Pedro. Sin embargo, creo que fue muy importante haber obtenido esta mayoría constitucional para aprobar el quinto transitorio, prácticamente con una nueva propuesta. No es la propuesta que provenía de la Cámara de Diputados, sino es una de la diputada Yolanda, no es la misma. Esta es una propuesta muy acabada y de muy avanzada, porque se establecen mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, evaluación a su desempeño diario en las labores de seguridad pública y también las facultades que ellos tienen de ser subordinados a la autoridad civil, de ser complementaria a esta ayuda, de ser extraordinaria y fiscalizada. Es decir, logramos construir un andamiaje jurídico que le sirva al país, que le sirva a la sociedad y que le sirva también a las Fuerzas Armadas en su propia actividad constitucional. ¿Qué tanto llegó a influir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el propio Alejandro Moreno, que hoy en Milenio Diario, en El Trascendido, sacamos que montó un war room, una sala de guerra en un hotel en Polanco para influir en su bancada en el Senado? ¿Qué tanto influyeron estos dos personajes? No, yo creo que el que estuvo muy cercano, casi de acompañamiento, debo de decirlo con toda responsabilidad, fue el secretario de Gobernación. Adán Augusto y yo durante casi 2 semanas estuvimos intercambiando opiniones, redacciones, puntos de vista, discutiendo sobre la trascendencia de la propuesta y de la reforma. Tuvimos comunicación intensa, Pedro, y yo te diría que fue un acompañamiento muy afortunado, él como representante del Ejecutivo Federal y yo como representante de la mayoría legislativa en la Cámara de Senadores. Y este acompañamiento fue afortunado, digo, porque no tuvimos ninguna fricción, al contrario, tuvimos un respeto por las actividades de cada uno y el producto que finalmente surgió con 87 votos contra 40, construyendo la mayoría constitucional que a juicio de muchos analistas no se iba a concretar, que a juicio del bloque de contención y de otros más se apostó a que no habría la posibilidad de construir esta mayoría legislativa calificada. Y yo creo que imperó la razón, la buena fe, pero sobre todo la racionalidad, Pedro, porque tenemos que otorgarle a las Fuerzas Armadas confianza,
frente al avance del crimen organizado, frente al poderío, no solo militar o poderío económico o poderío de armas, sino poderío tecnológico en todo sentido de los cárteles y del crimen organizado. ¿Cuál es la estrategia que tendría que haber para que ahora que ya tienen un marco legal, un marco jurídico, las Fuerzas Armadas en labor de seguridad hasta el 28, puedan ser realmente efectivos en esta tarea? Yo creo que ahora tenemos que ser capaces para rendición de cuentas, lo que no había, para que esta comisión bicameral pueda exigir que las evaluaciones sean correctas y que las recomendaciones del Poder Legislativo sean aceptadas en el Ejecutivo y en las Fuerzas Armadas para mejorar nuestra seguridad pública. Ojalá y se apruebe en la Cámara de Diputados y ojalá se apruebe en la mayoría de los estados para que inicie la vigencia de esta reforma constitucional. Yo estoy convencido de lo que hicimos. Es irracional, es insensato pensar en que los soldados y los marinos regresen a los cuarteles y dejen de prestar labores de seguridad pública. Simple y sencillamente, Pedro, porque no tenemos una fuerza civil de élite similar a la del Ejército y la Marina. Y los únicos que ganarían, que estarían contentos, gustosos de que esto suceda, son los delincuentes, el crimen organizado, los cárteles. Por eso es que, aunque mucha gente se ha dejado llevar por el ruido mediático de la militarización, no hubo tal militarización. Es una reforma que ya se había aprobado, Pedro. Esta reforma de otorgar 5 años a las Fuerzas Armadas se aprobó en el 19 y nunca se dijo que esto estaba generando militarización. Todos la apoyamos, la reforma de los 5 años. Simplemente nos dimos cuenta que es insuficiente los 5 años para que opere la transición de las Fuerzas Armadas y le entreguen el control de la seguridad pública a fuerzas civiles, porque no los hay y la Guardia Nacional no maduró para entregarles a ellos en lugar de estas labores auxiliares de seguridad. En lugar de entregárselas a las Fuerzas Armadas, entregárselas a la Guardia Nacional o a una policía civil. Y luego, bajo los hechos acontecidos el día de ayer, terrible, en Guerrero, en Morelos, antier, en Puebla también, permítame preguntarle, senador, ¿la estrategia actual de seguridad es la adecuada para el contexto de criminalidad que vive México hoy en día? Mira, a mí me parece que la estrategia de seguridad pública sí debe de revisarse. Esa es una opinión personal. Enriquecerse, profundizarse, y que el Senado tiene que ejercer a plenitud la facultad que tiene sobre tal carácter. Ahora bien, lo que sucedió ayer en Guerrero o en Morelos o incluso con la Madre Buscadora en Puebla, claro. En Puebla, u otros acontecimientos en Guanajuato, hacen muy claro la necesidad de las fuerzas militares permanentes. ¿Quiénes llegaron, Pedro, te comento, y a la gente le pido analizarlo con toda seriedad? ¿Quiénes llegaron a la Plaza Antares para contener a los delincuentes que habían estado intercambiando balazos en una ráfaga de balas sin sentido? Los primeros que llegaron a contenerlos y a enfrentarlos fueron soldados de la Sedena. No fue la policía civil, municipal, ni siquiera la policía estatal. Fueron los soldados los primeros que reaccionaron y que resguardaron a la ciudadanía para que no hubiese daños colaterales en este enfrentamiento armado entre delincuentes. ¿Quiénes llegaron a Guerrero, a San Miguel Tololapan? ¿Quiénes llegaron? Militares. No llegó la policía estatal, no llegó menos la policía municipal. Quienes llegaron y acordonaron e iniciaron el proceso de investigación, soldados.
¿Quiénes llegaron ahora que nosotros acudimos por carretera? En las carreteras ves los retenes de soldados o marinos, a mí me da confianza, pero veo otro tipo de retenes de policías municipales o de locales y me da temor, máxime cuando voy con mi familia, porque son fácilmente cooptables, vulnerables, o por el descuido que se haya tenido en su condición de vida, su seguro, su familia, lo que quieras, pero son más fácilmente cooptables esos niveles de policía que la de los militares y la Guardia Nacional. Por eso te digo, yo estoy convencido de lo que hice, porque además avanzamos en los controles que tendremos sobre las Fuerzas Armadas, de estarlos vigilando, rendición de cuentas, evaluación, un fondo de recursos para policías municipales y estatales. Es decir, es una propuesta distinta a la que nos llegó y por eso deberíamos de verlas. Yo enumeré 13 temas que hacen distinta la propuesta de la que originalmente nos enviaron de Cámara de Diputados. Y para concluir, senador, ¿cuál será el papel del Senado en reforzar esta estrategia de seguridad? ¿Cómo el Senado puede contribuir a mejorar la seguridad del país desde lo que le corresponde? Y por último, si nos pudiera decir también, ya pasó esto, ahora ¿qué sigue en el Senado? ¿Qué hay que estar atentos? Y en materia de seguridad pública, la facultad exclusiva es del Ejecutivo. Nosotros tenemos la facultad de revisar la estrategia de seguridad pública anual y emitir recomendaciones, lo vamos a hacer. Y también tenemos la facultad de recibir el plan de la Guardia Nacional, aprobarlo, discutirlo, aprobarlo y también hacer propuestas, lo vamos a hacer. Eso es una facultad exclusiva del Senado mexicano. ¿Qué sigue después de esta etapa? Esperar que Cámara de Diputados apruebe, que las legislaturas aprueben para que tenga vigencia como reforma constitucional por el constituyente permanente. Pero para nosotros sigue el Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos reformas a la ley laboral, reformas a la ley de cuidados, reformas en materia de comercio, reformas en materia de violencia infantil, reformas en materia digital, reformas en materia de delitos cometidos en materia de ciberataques, de esto que sucedió con la intromisión indebida e ilegal de tecnologías de información de la Sedena. Todo eso es parte de la agenda que en el Senado tenemos. Tenemos una agenda muy amplia que queremos sacar en los próximos meses antes de concluir diciembre, el mes en el que concluimos el periodo de sesiones. Me gustaría aprovechar que lo tenemos aquí para hablar justo de ese tema. ¿Qué se plantea para reforzar la ciberseguridad del país? Hoy tuvimos una reunión interesante con todas las plataformas que existen en el país, que manejan digitalmente distintas plataformas. Estuvieron todos en el Senado, en un debate abierto. Tenemos ya iniciativas de ley y yo espero que antes de diciembre tengamos una ley aprobada en materia de ciberseguridad para contener a los delincuentes, para contener los ciberataques y para que todas las tecnologías de la información puedan tener seguridad de no ser permeadas, intervenidas ilegalmente y susceptibles de alterar sus propias actividades. Tenemos claridad en lo que necesitamos y lo que queremos y hoy arrancamos este proceso con las dos cámaras, diputados y senadores, en trabajos de conferencia para que nos allanemos en una sola propuesta y saquemos con rapidez y actualicemos la ley sobre ciberseguridad. Pues senador, le agradezco que nos haya brindado estos valiosos minutos. Gracias, Pedro. Un saludo a todo el auditorio. Ánimo.